Gracias, ya me puso nerviosa. De por sí siempre me da nervios compartir con los adultos. Con los jóvenes no, pero con los adultos sí. Imponen. Pues gracias a Dios por este tiempo. Permítame orar y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque nos permite celebrar a las mamás, por recordarlas. Gracias, Padre, porque tú has tenido cuidado de nosotros a través de sus vidas. Gracias, Señor, por que nos permites adorarte. Te pido que tú tomes el tiempo en esta hora, que tú seas el que hable y que tú seas el que dirija este tiempo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, cuando hablamos del Día de las Madres o recordar a las mamás, siempre pues son muchas cosas que probablemente ustedes ya han escuchado en otros tiempos, muchas cosas que recordar, que ver. Yo ahora que es mi segundo año como mamá, tengo como diferentes perspectivas, experiencias. Dios ha ido como trabajando muchas áreas en mí. Y entre todo este caminar he encontrado pues desafíos que tal vez ustedes ya han tenido por más años. Algunos de ustedes ya tienen hijos, hijas o hijos que ya se casaron o todavía tienen hijos pequeñitos. Entonces creo que estamos en todo este rango. Y hoy las celebramos, reconocemos a las mamás de nuestra amada iglesia y alabamos a Dios por sus vidas. Alabamos a Dios también del lado de mamás porque nos permite ser mamás y porque nos ayuda a poder andar este camino. Yo de las cosas que he pensado sobre la maternidad, puedo decir que la maternidad te hace fuerte. O sea, yo en mi casa soy la más débil. O sea, siempre como que en mi familia, siempre mi mamá decía, no, bueno, en mi familia me dicen Cañita, ¿no? Entonces es como, Cañita es la más débil, ¿no? Siempre, porque todos mis hermanos tienen un carácter más fuerte, más impulsivo, más, digamos, diligente, ¿no? Pues también soy diligente, pero como que son más así fuertes y yo soy la Bibi de la familia. Entonces, mi mamá en sus palabras después, mi hija es la más débil, ¿no? O sea, yo veía la mosca y lloraba, entonces así yo soy la que llora por todo. Y he entendido o he experimentado más bien que la maternidad te hace fuerte físicamente, porque ustedes que me han ayudado a cargar a Miriam se darán cuenta que no es peso ligero y la puedo cargar. Yo antes no tenía fuerzas en mis brazos ni nada y ahora puedo cargar a Miriam. Luego como que siento que se me abre la espalda cuando la cargo por un buen rato, pero ya lo puedo cargar. También te hace fuerte emocionalmente porque tienes que aprender a gestionar tus emociones para no explotar con tus hijos. Ahorita escucharon que Miri está haciendo un berrinche porque no le dejé que rayara la pared de la iglesia. Entonces es como muy frustrante a veces que ella grite. Parece como que yo a veces pienso, ¿qué dirán mis vecinos que maltrato a una bebé? Hoy en la mañana también, porque hoy anda muy voluntariosa, dice mi hermana la mayor. Mi papá llevó unos arreglos de flores, entonces yo tenía un arreglo de flores ahí en la casa. Y a mí me encantan las gerberas, son mis flores favoritas. Entonces este arreglo tenía gerberas como entre otras flores y ella agarra una muy bonita rosa y yo de todas tuviste que agarrar la gerbera. Y yo, no, Miriam, deja esa flor, ¿no? O sea, yo la mamá peleando con una bebé que todavía no tiene 2 años y Miriam. O sea, una fuerza impresionante que tienen en sus manitas y yo, dame la flor. Y ella, y yo, dame la flor. Y rompió la flor. Y ya nomás le dije, Miriam, ahora sí me enojé. Y me fui a la cocina. Moví el arreglo de ese lugar, ¿no? Porque tienes que aprender a gestionar tus emociones y no enojarte, gritarles, porque pues ellos están experimentando, ellos están creciendo y pues no tienen la culpa de que tú no sabes gestionar tus emociones. Y al final del día, cómo nuestros hijos van a aprender a gestionar emociones es cómo nos ven a nosotros.
Si yo grito, me altero, exploto, ella va a entender que esa es la manera de responder ante la frustración. Pero si tal vez yo digo, ok, tengo mi tiempo, me voy a otro lado, va a decir, tengo que tener mi espacio, va a responder. No estoy diciendo que una u otra sea la mejor manera, sin embargo, que ellos van a imitar cómo gestionar sus emociones de acuerdo como nosotros modelamos y nosotros aprendimos como nuestros padres nos enseñaron. Y ahí les va otra experiencia de gestionar emociones, que esa ha sido para mí la más difícil, de verdad. En esa sí colapsé, honestamente. Tú que eres mamá, puedes decir, sí, he tenido momentos en que he colapsado. Yo estoy segura que sí, porque somos humanos. Y pues recuerdan que en enero Miri se nos enfermó muy fuerte. Yo creo que fue influenza porque fue muy fuerte sus síntomas. Ella normalmente al tercer día está bien. Y era el tercer día en que ella estaba enferma. O sea, en todos estos 3 días no había querido comer nada, no había dormido nada y se la pasaba llorando todo el tiempo. O sea, eso como mamá te preocupa. Yo le daba los medicamentos y cada que le daba los medicamentos se ponía peor. Entonces era una tortura porque si a usted le doy el medicamento se pone peor, se altera, se enoja, la temperatura también en estos 3 días no bajó. Entonces, yo, o sea, está el cuadro que como mamá te preocupas por tu hijo. O sea, estoy haciendo lo que el doctor me dice. Además que fue los primeros días de Año Nuevo, su pediatra no volvía hasta dentro de 3 días más. Entonces la llevamos con otro pediatra de urgencias el 1 de enero. Entonces, ¿estás de acuerdo? 1, 2, 3 de enero fue una tortura para mí. O sea, ver a tu hija que no mejora, en contrario, empeora cada día. La veía toda flaquita, deshidratada, súper mal. O sea, esto te altera. Y además que obviamente tú como mamá tampoco comes, tampoco duermes. Y pues pobre de mi esposo, porque aparte él tenía que ir a trabajar, ¿no? Entonces, era ese cuadro. Y yo recuerdo ese viernes que yo colapsé. O sea, yo estaba como así lavando trastes para calmarme un poco y Miri pues ya estaba así sentadita y no dejaba de llorar todo el tiempo. Y me puse a llorar yo también con ella, casi, porque varias veces me he sentado a llorar con ella. Y estaba llorando y estaba orando con Dios. Y decía, Señor, no puedo, dame fuerzas. O sea, no te estoy diciendo o sea, si quieres curarla milagrosamente, adelante. Pero si vamos a echarnos otra semana en este proceso, está bien. Pero dame fuerzas para seguirla cuidando. O sea, físicamente yo me sentí colapsada emocionalmente y me agarré así como dice Isaías, no, extiendo mi mano para que me agarres, me sostengas. Así me sentía yo, como de un hilo colgando y que solo Dios me sustentaba. Y el Señor, o sea, yo les puedo decir que en ese momento yo sentí el abrazo de Dios, el cuidado de Dios. Y ya después empezó como a bajar mis niveles de estrés, empecé a calmarme, a tranquilizarme después de llorar y orar con el Señor. Después de una semana, o sea, no se crean que el día siguiente Miriam estuvo bien. O sea, al día siguiente yo empezó a comer un poquito, el domingo se me deshidrató. O sea, todavía el lunes la llevé con su pediatra, le cambio el tratamiento, resulta que no le habían dado el indicado. Bueno, duramos como 10 días con Miriam enferma. Si recuerdan, mi esposo también se accidentó y obviamente después de todo esto yo me enfermé, ¿no? O sea, no pude más. Entonces vienen todas estas cosas en la maternidad y probablemente ya elevé tus niveles de cortisol y te estresé con mi historia, pero es parte de ser mamá, que te va aumentando en esa fortaleza física, como decía, cargar una bebé, cargar una mochila después, ¿no? Cargar muchas cosas, estar fuerte emocionalmente para comprender, no descargarnos en ellos, sino enseñarles cómo caminar. Y también nos hace resilientes ante el estrés y la preocupación.
eso viene respuesta de todos estos estímulos. Al final del día y cada momento en que yo me siento así como que tengo que gestionar mis emociones y digo, tengo que enseñar esto, a ver, respira, pon unas alabanzas, ora. Después de eso, recuerdo, bueno, yo soy la adulto, ¿no? O sea, ella es la bebé, ella está aprendiendo. Sin lugar a dudas, no hay un manual. Todos decimos, no nacimos con un manual para ser papás, es cierto. Todos buscamos hacer lo mejor que podemos y en esa búsqueda encontramos muchas cosas. En esa búsqueda empiezas a encontrarte también en tu misma maternidad y empiezas a ver la maternidad que tú experimentaste con tu mamá. Y es por eso que titulé este mensaje Sanando mi herida materna. En esta parte, si yo quiero que pensemos, o sea, seas mamá, o seas hijo, o seas papá, tuviste una mamá. Entonces quiero que pienses si en un momento tú te encontraras a alguien que tenías un montón que no veías y te ve y te dice, qué bárbaro, eres igualita a tu mamá, la misma imagen de tu mamá. ¿Qué te hace sentir eso? O sea, no respondan, solo como que vayan sintiendo esas emociones, ¿no? ¿Qué te sentiría que alguien te dijera, cuando te veo como mamá, es como si estuviera viendo a tu mamá? O sea, eres la misma copia de tu mamá físicamente, en tu maternidad, en cómo llevas tu familia, en cómo llevas tu matrimonio, en cómo cocinas, en cómo tienes ordenada o no ordenada tu casa. O sea, ¿qué te hace sentir? ¿Te hace sentir halagada o dices sí, pero en esto no? No me digan, no me digan. Yo creo que todos vamos a tener cosas que nos vamos a sentir halagados, pero van a haber cosas que vamos a decir, pero en esto yo no soy como mi mamá. Y si tú tienes hijos, haces tu mejor labor con ellos. Pero aún nuestros hijos, y yo sé que voy a traumar también a Miriam, va a decir, yo soy como mi mamá, que yo quisiera, o sea, algo que yo quisiera con mi hija es que cuando alguien le diga, ¿te pareces a tu mamá? Dijera, gracias, ese es el mejor cumplido que me has dicho, ¿no? Pero eso trabajo, eso quisiera, pero me he encontrado con hijas que es como estás igualito a tu mamá. Y, no me digas eso. O sea, dice, no me digas eso. O así como con su carita es como, y dices, híjole, creo que no quería, o sea, yo se lo dije como algo bueno, pero como que no le gustó tanto. Porque todos tenemos cierta herida con nuestra mamá, con nuestro linaje materno. Y no es que hayan sido malas mamás, sino que hicieron lo mejor que pudieron hacer con lo que ellas tenían. Yo recuerdo a mi mamá fue con nosotras muy estricta. Y luego Katy cuenta historias que yo digo, yo no me acuerdo, yo no sé si las bloqueé, andaba en mi mundo de fantasías, pero mi hermana Cris y yo decimos, Katy, ¿tú te acuerdas de puras desgracias? Porque nosotros no nos acordamos, siempre hay un hermano así, ¿no? Pero hay otros, cada quien lo va percibiendo y lo va experimentando diferente. Pero tenemos como algo así de sí, mi mamá, me encanta esto, pero en esto yo no quiero ser como ella. Y yo con mis papás les decía, mi abuela, amo a mi abuela, amé a mi abuela materna, mi abuela paterna aún vive. Y yo recuerdo que mi mamá decía, nunca nos habló mal de su mamá, o al menos que yo no recuerda, tal vez Katy tiene otros datos. Pero yo no recuerdo, yo soy tipo Dory, hay cosas que olvido pronto. Y ella, pero yo sí veía cómo era mi abuela con mis otras tías, porque pues como en rancho, las abuelas tienen hijos y que los hijos de tu abuela son tus tíos, pero son de tu edad, ¿no? Entonces yo veía cómo era con mis tías, que pues no eran más grandes que yo, y era bien dura, o sea, bien estricta, o sea, en el sentido de como
violencia, ¿no? Así como que con golpe, ¿no? La chancla y todo esto. La chancla era lo leve, ¿no? Entonces mi mamá, antes, yo podría decir que vi una transformación de ella antes de Cristo y después de conocer al Señor, y en su camino de santificación, que mientras ya conociendo de Cristo, Dios fue transformando muchas cosas en ella, pero yo ahora que soy mamá, yo digo, muchas frustraciones las desquitaba con nosotros. Y yo amo a mi mamá y me encanta recordar cosas de ella, pero puedo ver que ella replicaba esas cosas de su mamá y que ya después decía, yo no quiero ser como mi mamá en esto, yo no soy así con ustedes. Y hay cosas muy específicas que mi mamá fue muy, pero muy intencional en enseñarnos a nosotras como hijas principalmente, porque yo entiendo que ella hubiera esperado que su mamá la cuidara en esas áreas. Entonces, así es como vamos generación tras generación diciendo, mis papás me dejaron esta herida, entonces yo no voy a cometer este error con mis hijos. Pero no quiere decir que no nos equivoquemos. Como les digo, yo sé que voy a traumar a Miri. Hay una psicóloga que se llama Bethany Wester, y ella habla sobre una definición de qué es la herida materna. Y les voy a decir cómo se ve la herida materna. La herida materna se puede ver en comparaciones. Compararte y no sentirte suficientemente buena. No sentirte suficientemente buena madre o buena hija o buen hijo o buen padre, porque te enseñaron a compararte. También otra parte también se ve esta herida como vergüenza, avergonzarse, como una sensación consistente de que algo no está bien conmigo. O sea, no, es que no es, algo no hay bien en mí. O sea, yo les dije, no, a mí, mi mamá me decía, Cañita es la débil de la familia, entonces yo siempre me percibí como la débil. Yo hoy no me siento como la débil, pero en muchos años yo me sentí como la débil. Y en mi caso, como yo era la débil, mi mamá siempre ponía los límites por mí. O sea, yo no sabía poner límites. Entonces, cuando mi mamá ya no está, yo sufrí mucho porque la gente abusiva sabe identificar a la gente que no sabe poner límites y van con ellos, sí los envuelven y los abusan, ¿no? O sea, gracias a Dios no sufrí un abuso de la índole sexual, pero sí mucho moral, emocional, económico, de aprovecharse de tu amistad, porque saben que no sabes decir que no. Entonces, pero yo, ¿por qué no sabía decir que no? Porque como yo era la débil, mi mamá siempre me ponía ese límite. No, tú no puedes hacer esto, tú no puedes. Y yo decía, no, es que mi mamá no me da permiso, ¿no? Mi mamá nos decía, no puedes tener novio hasta los 18 años, ¿no? Yo así no puedo tener novio hasta los 18 años. Afortunadamente conocí a mi esposo después, ¿no? Pero si no, se hubiera tenido que esperar hasta que yo cumpliera 18 años, porque era el límite que mi mamá a mí me puso, pero después yo no sabía a quién le iba a preguntar. Yo era, mami esto, mami el otro, todo yo le platicaba a mi mamá y ella siempre me decía qué hacer y era como yo actuaba. No está mal, yo no me arrepiento de eso, yo no me arrepiento de tener esa confianza con ella. Yo creo que era algo muy bueno y que fue algo muy bueno, pero tal vez si algo en cuanto a esa relación me hubiera gustado es que me enseñara a mí a poner límites. Entonces, en esta sensación de que algo no está bien conmigo o tengo que complacer a los demás. Otra manera en que se ve la herida materna es disminuirse, sentir que tengo que permanecer pequeña para obtener amor, ¿no? O sea, también hay mamás que hacen sentir de esta manera a las hijas de que tienes que permanecer pequeña sin dar problemas para ser merecedora de este amor, ser merecedora de obtener, porque mira a tu hermana, mira a tu hermano, ¿no? Y en el sistema yo reflexionaba que generalmente las mamás son más estrictas con las hijas y más apapachadoras con los hijos, y los papás son más estrictos con los hijos y apapachadoras con las hijas. Por eso digo, me gustaría tener un hijo para saber qué se siente, pero también me gusta tener hijas. Entonces, si Dios me concede otro bebé, estoy bien, si sea niño o niña, pero
internamente me gustaría experimentar, ¿no? Al final uno es así, este, que gusta conocer diferentes cosas. Otra parte que se puede ver la herida materna es con la culpa, una sensación continua, perdón, por querer más de lo que tengo. No hay plenitud. Es de que no, ya que logre este trabajo, eso es lo que yo necesito para estar bien. ¿Tienes el trabajo? No estás bien. No, ya que logre comprarme este celular, o sea, porque ahorita es imposible que ya me lo compre, pero ya me voy a sentir bien. ¿Lo compras? Salió uno nuevo. No, pero es que ya que pueda ir a Europa, porque mi sueño es ir a Europa y pues andar allá por Bélgica, por Prada, por esos lugares y tomarme así, voy a ser feliz. Vas y dices, todavía no conozco Dubái. Entonces siempre va a haber como esta parte, ¿no? De que todavía hay algo más, porque puede ser que haya una herida materna que ahí está, que todavía no hemos sanado. Y cuando estamos heridos, vamos a lastimar a otros. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque no estoy sano, porque no estoy bien. Quiero hacer sentir a las personas como yo me siento para que me entiendan. Y no es conscientemente, es inconscientemente, lo vamos haciendo. Hay autosabotaje. ¿Alguna vez te has encontrado autosaboteándote? Y dices, ahora sí, y tienes todo y te autosaboteas, ¿no? Compites compulsivamente con otros. Tienes poca tolerancia a los demás. También cuidas emocionalmente de los demás, pero no cuidas de ti. Hay muchas cosas en relación de una herida materna, hay muchos movimientos. Yo cuando empecé como con esta inquietud fue cuando yo estaba embarazada de Miri, ya sabía que iba a tener una hija y fuimos a la librería Gandhi de Satélite, y si tú has ido a esa librería está en 2 pisos. En la parte de arriba están los libros de diseño, entonces mi esposo estaba en los libros de diseño, pero ese día habían echado como Lysol y olía súper fuerte. Entonces cuando estás embarazada hay olores que no toleras, y yo le digo, ¿sabes qué? Te espero abajo. Entonces yo estaba viendo abajo los otros libros que son como literatura como más psicológica, más pedagógica, como ese otro estilo, está más en la parte de abajo, y estaba buscando materiales para una materia que iba a dar y encontré muchos libros al respecto. Y yo dije, qué raro, así como sanando mi linaje materno, sanando mi linaje femenino. Obviamente van impulsados en una liberación femenina que está relacionado con el movimiento feminista, pero era algo que yo nunca había visto. O sea, no es porque lea solo libros cristianos, sino realmente nunca había visto que se hablara de eso. Investigué y no hay cosas cristianas que hablen de esto. Hay cosas bien raras, bien holísticas, y no recomiendo que vayan a Google y lo busquen porque están cosas muy raras y que yo creo que no son edificantes, que son muy holísticas. Pero yo estaba reflexionando en la parte del linaje materno y que es algo que Dios restaura y que Dios sana. Porque muchas veces en el mundo nos dicen, es que tienes esto, tienes el otro y tienes que hacer, porque lo que se promueve en sanar tu linaje materno son estas prácticas de que vuelves a nacer. Y no sé si has visto algún programa donde de pronto hacen esto y que, bueno, no sé, yo una vez de adolescente vi un programa que se llama Malcolm el del medio, y que van como a un lugar, un festival, y hacen como un renacimiento, pero como que los avientan con cojines, y ese es como mi pensamiento cuando hablan de eso, pero es como una cosa de sanación y todo eso, pero muy alejada a Dios. Y si tú no tienes a Dios en tu vida, vas a volver a ese punto de que nada es suficiente, de que todavía hay esa insatisfacción, no hay esa plenitud, porque esa plenitud solamente Dios nos las da. Somos seres espirituales
Y Dios nos puso su imagen en nosotros cuando nos creó. Así que de manera intrínseca tenemos esa necesidad de buscarle y que solamente se va a suplir cuando yo estoy con Él. Y eso es lo que el mundo no alcanza a visualizar. Así que yo me puse a orar, a investigar. Yo dije, Señor, que no vaya a decir una herejía al respecto. Y encontré un montón de cosas en la Biblia. Voy a centrarme solamente en un pasaje que habla de cómo Dios restauró un linaje materno, 5 linajes maternos, y los glorificó. Pero hay cantidad de historias, de cosas que encontramos en la Biblia donde Dios restaura y sana el linaje materno de manera completa, de manera transformadora, porque esos son los milagros morales. Nosotros podemos decir, ay, hoy no vemos milagros, ¿cómo me gustaría ver pues, que un ciego vea? ¿No? Sí han habido, a mí no me ha tocado presenciarlo, pero yo he escuchado testimonios de personas que dicen, yo estaba enfermo, oraron por mí y se me quitó todo. Personas que no pueden caminar de pronto danzan. O sea, yo he escuchado, yo no lo he visto, pero he escuchado también muchos que dicen, ¿por qué hoy en día no pasan los milagros de la época de los apóstoles? Pero Dios ha dejado de hacer milagros. Los milagros morales están a la vista de todos. Y los milagros morales son la transformación en la vida. Y tú puedes ver tu propia vida y la vida de todos los que estamos aquí y somos fruto de esos milagros morales que Dios ha hecho. Porque puedes escuchar testimonios de personas que dicen, bueno, yo antes luchaba con la envidia y ya ahora ya no. Yo antes luchaba porque tenía lucha con el cigarro, gracias a Dios lo he podido dejar. He tenido lucha porque no quería ir antes a ir a la iglesia y ahora me siento gozoso. Esas son transformaciones que el ser humano por sí mismo no lo puede hacer. Son milagros morales en los cuales Dios obra en nuestras vidas. Así que sanar nuestro linaje materno, sanar nuestra herida materna es algo que Dios puede hacer. Y para esto tenemos que adentrarnos en el Señor y reconocer qué herida tengo. O sea, cuando yo pienso en mi mamá y hago esta comparación de decir, si a mí me dijeran que soy igualita, la misma copia en todos los sentidos de mi mamá, ¿qué cosas hay resistencia en mi corazón? ¿Qué cosas yo decía, sí, pero esto no? Allí es algo que Dios ya te empieza a mostrar que debes de sanar, que debes de perdonar y que tienes que restaurar. Ahí empieza, porque yo, o sea, tal vez ustedes me pueden preguntar, pero ¿qué tengo que sanar de la herida materna? Piensa que es eso, que en tu corazón hay resistencia con tu mamá. No, pues tal vez, no sé, mi mamá era muy enojona conmigo, o mi mamá era muy estricta, o mi mamá era muy condescendiente, porque pueden ser los extremos. Yo escuché el testimonio de una hermana que ella decía que su mamá, la protegía por todo y que a veces era, hija, no vayas a la escuela porque quiero que te quedes, o sea, muy unidas. Y decía, hija, no vayas a la escuela, quiero que estés aquí conmigo, hija, y que vámonos de viaje, y que por muchos meses ella tenía que faltar a la escuela y era así la relación, podríamos decir muy cercana, pero ella decía, es demasiado que me asfixia, ¿no? Entonces, tal vez, aunque es algo bueno, digamos, estar en una relación cercana, eso era algo que a ella decía, sí, pero esto no. O sea, sí es bueno estar cerca de mi mamá, la amo, me gusta estar con ella, pero pues también yo tengo que ir por mis sueños. A veces podemos creer que Dios no está en medio de todo esto, pero ¿sabes qué? Luego lo cantamos, que Él rompe nuestras cadenas, que Él rompe nuestras ataduras y que Él nos da libertad. El liberarme de esas heridas es libertad. Romper esas ataduras y esas cadenas las rompe Cristo. Él las ha roto con su sangre en la cruz. Nos ha dado libertad, nos ha dado sanidad.
Uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa, que significa Dios que sana. Dios nos sana. Él nos trae perdón, Él nos trae restauración. Sanar la herida materna implica dar gracia porque cada día, por lo que cada día recibimos. Implica perdonar, implica liberar, implica sanar y restaurar. No viviendo bajo la opresión del enojo. ¿Qué cosas en tu relación con tu mamá te causa enojo? Porque incluso puede haber que de pronto, porque muchas veces se dice, es que los jóvenes de ahora no quieren tener hijos. ¿Qué tal si se están viendo en un espejo roto y dicen, yo no quiero ser mamá, yo no quiero ser papá, por las experiencias que ellos tuvieron, por tener miedo a cometer esas situaciones que vivieron ellos con sus padres? No estoy diciendo que esto es la causante, pero es algo que puede ser. ¿Por qué nuestros jóvenes no quieren ser padres? Lo más fácil y la respuesta es, le tienen miedo al compromiso. Pero ¿qué tal si se están viendo en un espejo roto de la maternidad y la paternidad? Donde ese espejo roto les dice que ser papá o ser mamá es de cierta manera, y eso es muy diferente al diseño de Dios, muy diferente al plan de Dios para ellos. ¿Cómo podemos tener una maternidad redimida? Entonces, liberarnos del enojo, de la comparación o culpa y vernos a través de la reconciliación del Señor. Esto es algo que se trabaja y que se toma, porque también esperamos que Dios lo haga todo, ¿no? Dios, pues tú restaura y sí, Dios hace milagros morales, pero a Dios les gusta, queridos hermanos y hermanas, Dios le encanta trabajar en los procesos. Tuve la creación, ¿ustedes creen que Dios con solo decir una palabra no pudo haber creado en un solo momento todo? A Él le gustan los procesos y nos mete a nosotros en procesos y a nosotros no nos gustan. Que decimos, Señor, que pase rápido, Señor, quita esta montaña, porque dice tu palabra que si tuviera fe, le diría a esta montaña que se quite. Pero se requiere más fe para subir la montaña. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a Mateo, capítulo 1. Y sí, es la genealogía de Jesús. Y sí, probablemente dices, es que eso lo leemos cuando es Navidad. Y ya te lo sabes. Pero es que de verdad que hay tantos pasajes que podemos aplicar principios en cómo Dios restaura estos linajes que no sabía cuál elegir, y ya ahora sí que el Espíritu me guió a estos 5. Y vamos primero a Mateo capítulo 1, versículo 3. Ahí abran sus Biblias. Y le voy a pedir, a ver, ¿a quién? A Abby, que nos lea este versículo. Ponte de pie, así fuerte. Muy bien, muchas gracias. Y Gerson fue padre de Ram. Como sabemos en las genealogías, muestran el linaje de una persona, la pureza, ¿no? Es algo que cuidaban mucho los judíos, el pueblo de Israel, pero en estas genealogías tienen esta particularidad que se mencionan el linaje varonil, ¿no? Masculino, o sea, no ponen a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por su cultura, no porque Dios no quiera a las mujeres, sino es por la cultura en que ellos se desenvolvieron. Y lo interesante de esto, y a mí muchas cosas en la Biblia que me resultan interesantes, que hay cosas que dices, bueno, ¿y esto por qué está aquí? Y Dios no nos da explicaciones porque pues tal vez no es tan relevante, pero hay otras cosas que Dios pone y pienso que es por nosotros, o sea, por amor a nosotros, que después vamos a las Escrituras. Y aquí menciona a una mujer, a la madre de Fares y Zera, que es Tamar. Esta mujer, fíjense, es una historia muy
particular y es una historia difícil. Judá tiene hijos antes de Fares y Zera. Tamar se casa con el primero y se muere y no tiene descendencia. En las leyes judías, si el hijo moría y no tenía descendencia, entonces la regla era que se tenía que casar con el siguiente para que tuviera descendencia. Esa misma mujer. Entonces Judá le da al siguiente hijo, pero no tiene descendencia y también se muere porque ellos, este segundo hijo decía, yo quiero tener mi propia descendencia, no con la mujer de mi hermano. Entonces él de manera intencional no quería tener hijos con Tamar y Dios lo castiga. Bueno, no quiero decir Dios lo castiga, sino la consecuencia de su acto es que muere. Entonces, entonces, tiene otro hijo que es más chico, Judá, y le dice, pues Judá es muy pequeño, no te lo puedo dar como esposo, entonces cuando Judá crezca, te lo voy a dar como esposo. Regrésate con tu padre y vete con tu familia hasta que mi otro hijo crezca. Entonces ya regresa esta mujer con su familia, o sea, imagínate, viuda por 2 veces. La regresaron a la casa de sus papás, o sea, era una carga muy grande. Ella ya sabía que el otro hijo de Judá ya tenía edad en que se podía casar con ella y ella poder tener descendencia y ser dignificada de nuevo, pero Judá ya no quería darle ese hijo porque si no, esta mujer va a matar a todos mis hijos, ¿no? Y no era culpa de ella, era culpa de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces empieza ella, realiza conductas, tal vez dices, no, es que eso no es lo mejor, pero pues así fue. Ella se disfraza y en un momento en que Judá, porque como no le quería dar a su hijo, pues no está en sus 5 sentidos, digamos, ella va, se mete con él y se embaraza, pero ella le dice, ¿cómo voy a saber si me embarazo o algo que tú vas a responder? Y él le dijo, dame una prenda para saber que tú fuiste el que me embarazó. Entonces, cuando todo el mundo se entera de que ella está embarazada, pues no, imagínate si hoy en día a veces es un escándalo, ahora en esa época, y que ella viuda por 2 veces y que vivía y que salió embarazada, o sea, imagínate, o sea, como mujer, imagínate esa escena. Entonces ella saca esa prenda que le dio Judá y dice, este es un hijo de Judá. Entonces dirían ahí, no, pues cayó para atrás, porque dijo, pues sí, eso yo le di, no se lo pudo dar nadie más. Entonces, si es mi hijo, Dios a esta mujer en un contexto poco ortodoxo de hacer las cosas, en una situación tan difícil, Dios restablece esa dignidad que ella necesitaba en ese momento y le da hijos. Porque ellos no murieron, ellos incluso están en la genealogía de Jesús, Fares y Zera. No están los otros hijos de Judá, están los hijos que tuvo con Tamar. Y se menciona el nombre de Tamar. Esta es la primera mujer que se menciona en la genealogía de Jesús. Luego vamos a los siguientes versículos del 5 al 6 que dice, a ver Katy, ahora tú léenos. Y aquí tenemos otras 3 mujeres, aquí vamos a completar 4 mujeres, pero aquí tenemos otras 3 mujeres que no son dignas, digamos, para el pueblo judío. Y aparte están en la genealogía de Jesús y aparte están ahí en las escrituras, no nada más en eso. Primero Rahab, que en Josué y en otros libros históricos se menciona pues que ella era una prostituta. Sin embargo, fue una mujer que tuvo fe y fue temerosa de Dios. Y esta mujer, cuando van a tirar los muros de Jericó y todo esto, que van los espías, ella mete a los espías a su casa porque sabía que los iban a matar. Entonces ella, por temor a Dios, los esconde. Incluso van los guardias a su casa y le tocan la puerta y ella los esconde y les manda para otro lado, así como en las caricaturas de que no, se fueron para allá y van corriendo de este lado, ¿no? Entonces ella hizo algo así y
Y dice, porque yo conozco a su Dios. Y es un Dios que todos le tememos y sabemos que lo que Él se propone lo hace. Esta mujer que ante la sociedad no era digna o muchas cosas que podrían decir de ella, es una mujer temerosa de Dios y es lo que Dios ve. Y estos hombres dicen, si tú cumples tu palabra y no nos dices, pues vamos a hacer, hicieron un acuerdo, ella les dijo, no, pues por favor que no destruyan a mi familia. El chiste es que se cayeron los muros de Jericó y solo el lugar donde estaba su casa quedó de pie. Y ahí estaba ella y su familia. Pero esta mujer vemos una vez más cómo la restaura Dios, porque ella se vuelve a Dios. Al grado que ella tiene un hijo, como dice aquí, Salmón fue padre de Boz y su madre fue Rahab. Boz, ¿te suena el nombre de Boz? No Buzz Lightyear, ¿verdad? Pero Boz en la Biblia fue otro hombre que Dios usó para restaurar otro linaje femenino y otro linaje materno, porque ahí viene la siguiente. Boz fue el padre de Obed y su madre fue Ruth, la moabita. Y moabita pues no era judía, y imagínate otro. Está pues aquella que engañó aquel de aquel gran hombre Judá, ¿no? Está aquella que era prostituta, está aquella que no era judía, ¿no? O sea, no era judía, ¿no? No es de Izcalli, es de Sinaloa la que está predicando hoy. Soy digna también. Entonces no era judía, sin embargo, Dios en su plan la incluye y restaura su linaje al casarse con Boz, este hombre que fue hijo de Rahab y que muy probablemente Rahab, esta mujer, educó a su hijo siendo temeroso de Dios, porque él dio la cara por su familia y él restauró a Noemí y también restauró a Ruth. Y cuando, si recuerdas esta historia, si no, yo te invito a que llegando a tu casa o en esta semana leas el libro de Ruth. Ella recogía las espigas, ¿no? Entonces Boz les dice a sus trabajadores, porque era el dueño de ese lugar, dice, dejen caer manojos para que ella pueda llevar a su casa. O sea, es un hombre bondadoso. Allí vemos cómo Rahab educó y enseñó, instruyó a su hijo a ser temeroso de Dios, porque ella era una mujer temerosa de Dios. Y ves cómo van estas conexiones. Y luego Obed resulta que es el abuelito de ¿quién? Del rey David. O sea, ¿te imaginas? O sea, estas mujeres que vivieron estos trasfondos tan duros y con una maternidad y un linaje femenino tan lastimado, tan expuesto por la sociedad, pero Dios las dignifica, Dios las restaura, y no solamente las restaura, sino les da un propósito eterno, un propósito divino al encontrarse en esta genealogía. Y luego viene pues Obed, su madre fue Ruth, ya lo mencionamos, y después en el versículo de 6 nos habla de Salomón, el hijo del rey David, y que su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Vemos otra mujer que sufrió viudez y sufrió también digamos, pues el rey fue con ella, la embarazó también, ella estaba casada con Urías, pero él la dignifica. O sea, te imaginas, fue viuda, perdió a su hijo, estaba con el rey porque estaba en esta circunstancia tan difícil. Probablemente ese bebé nació enfermo de algo porque murió bebé. Y lo que vemos por ejemplo, en el Salmo 50, cómo está lamentándose David, es probablemente el bebé tenía algo y pues no pudo vivir más. Y en este sufrimiento de como mamá perder un hijo, perder al esposo, estar con otro, Dios que le da un hijo, que es Salomón. No cualquier hijo, sino iba a ser el siguiente rey después del gran rey David. Dios dignifica nuevamente a esta mujer, y en las escrituras vemos que Dios le dice, acuérdate que Salomón
el hijo de Betsabé va a ser el siguiente rey. Porque muy probablemente David habría querido que fuera sus otros hijos, ¿no? O sea, no Salomón, porque los otros eran más favoritos de él. Entonces, pero pues también fue temeroso de Dios y cumplió su palabra. Y vemos cómo Dios restaura el linaje de Betsabé a que su hijo sea rey. Podemos encontrar ese abrigo de parte de Dios. Y cerramos con María en Mateo 1:16, que dice: Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. María, en algunos lugares le dicen María, muy favorecida, se refiere, ¿no? Podemos reconocerla de esta manera, pero pues María también, o sea, imagínate, estás comprometida y te embarazas por el Espíritu Santo y tu prometido te dice, pues la voy a dejar en secreto y que ahí se queden a ver cómo le hace. Y digo, José fue un hombre temeroso de Dios, porque cuando el Señor le manda a los ángeles y le muestra, él vuelve y la restaura, pero seguramente fue muy estresante para María esos momentos, ¿no? O sea, ¿cómo le va a decir a José? ¿Cómo va a explicar a los demás? Culturalmente, socialmente, qué respondía a ella como mujer. Entonces, en estas mujeres podemos ver cómo Dios restaura su linaje materno al darles hijos que tuvieron un rol importante en la historia de su pueblo. Mujeres que sufrieron en su momento. Rahab, tal vez una mala reputación. Ruth, al quedar viuda y sin hijos. Betsabé, ser tomada por un rey, luego ser viuda y luego perder a un hijo pequeño, y así sucesivamente. Cada una de estas mujeres sufrieron situaciones difíciles. Dios las sanó, no solo emocionalmente, sino las colocó en un lugar de honra cuando tuvieron hijos que formaron parte del linaje del rey David en primer lugar, y también linaje de nuestro Salvador Jesucristo. Estas mujeres podemos ver el fruto de lo que Dios sanó en ellas, en que permanecieron en el camino y que educaron a sus hijos a que fueran temerosos de Dios. Porque si tú no eres temeroso de Dios, ¿educarías a tus hijos a que fueran temerosos de Dios? No. Entonces, por eso deducimos que ellas también eran temerosas de Dios, que educaron a sus hijos junto con sus esposos a que hicieran esta labor, a que fueran temerosos de Dios. Cada una de estas mujeres tenía una historia marcada por dolor, dificultad, incluso algunas escándalo desde la perspectiva humana, pero Dios las usó para cumplir su plan perfecto de redención. Dios nos recuerda que Él nos hace dignos a través de la sangre de Cristo, que Él nos redime, que Él quita ese dolor y esa dificultad que el mundo señala y que el mundo recalca y lastima fuertemente. Esto nos muestra que Dios y su mensaje de redención es un mensaje que incluye, es un mensaje que redime y es un mensaje que eleva, porque no solamente Dios trabajó en ellas de manera interna, porque dice las escrituras, por sus frutos los conoceréis. El fruto que ellas dieron y el lugar que Dios les dio es consecuencia de lo que Él trabajó internamente. Todos queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Todos queremos hacer un mejor rol con nuestros hijos. Todos queremos amar a nuestros padres y no tener temas pendientes allí. Si de pronto con todo esto tú has pensado y decir, creo que sí tengo una herida ahí que tengo que sanar, voy a compartirte dos principios que podemos trabajar para dejar que Dios sane esa herida. Y la primera de ellas, y sabemos que está siempre ahí tocándonos la puerta, es el perdón. Identificar qué es esto que a mí me ha lastimado, me ha generado una herida, y perdonar.
perdonar a nuestra madre, perdonarnos a nosotras mismas. Si tú eres mamá como yo y dices, ay, Dios, me equivoqué, ¿no? Y a veces digo, ay, soy la peor mamá para Miriam. Y Dios me dice, acepta el perdón, mejora, ¿no? Mejora, no te quedes allí sufriendo, lamentándote. Y vamos a Mateo 28, Mateo 18, 21. Ya estoy por terminar, hermanos. Mateo 18, 21, que dice lo siguiente. Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Debemos de perdonar esas heridas. Perdonar no significa permitir abuso o injusticia, sino significa elegir el camino de Jesús, el camino de la restauración y la liberación. Al reconocer tu herida, al reconocer nuestra herida, hay que nombrarlas y decir, mi lucha es porque me comparaban mucho de chiquita, ¿no? Mi lucha es porque yo les dije, no, a mí mi mamá, ella ponía los límites por mí y eso a mí me costó mucho trabajo entender. Entonces esa es mi lucha, ¿no? Entonces en esos puntos decir, Dios, permíteme perdonar. Permíteme que perdone yo a mi mamá por esto. Realmente nuestras mamás lo hicieron lo mejor que pudieron. Así como tal vez nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos. Así que hay que perdonar porque lo hacen desde el amor. Y el segundo versículo que también quiero mencionar respecto del perdón es Mateo 6:12, que dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Este versículo se encuentra dentro de la oración modelo de Jesús, el famoso Padre Nuestro, pero me gusta porque tú te atreverías a decirle a Dios, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. O sea, está fuerte. Decirle, nosotros vamos con Dios y le pedimos perdón y sabemos que Él nos perdona. Pero si esa medida de perdón la aplicáramos como Jesús enseña en este pasaje, porque aparte es algo que Jesús dijo, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Puedes acercarte ante Dios y decirle eso? Si todavía ahí tienes como una lucha, empecemos a perdonar, a sanar esa herida, perdonando. Y el segundo es extiende gracia. Extender gracia significa dar amor, dar perdón, comprender a favor de alguien, incluso alguien que no lo merece. Porque dices, no, ¿por qué voy a extender gracia? ¿Por qué voy a amar a esta persona? ¿Por qué la voy a perdonar? ¿Por qué la voy a comprender? No lo merece. Eso es extender gracia. Y eso es lo que hemos recibido de Dios, su gracia. Damos lo que perdonamos porque hemos sido perdonados. Extendemos gracia porque Dios extiende gracia con nosotros. No merecemos la salvación, no merecemos su perdón, no merecemos todas las bendiciones que recibimos día a día. ¿Y Dios qué hace? Extiende gracia, nos ama, nos perdona, nos cuida. Extiende gracia. No porque lo hayan ganado, no porque lo merezcan, sino porque Cristo mora en ti. Extender gracia es actuar con misericordia en lugar de juicio, ¿no? Es que tú, yo a veces pienso, ¿no? Que cuando una vez iba allá en el fraccionamiento, saqué a pasear a Miriam en la carriola y luego había como que esa carriola está muy dura, entonces subí y se pegó con la cosita de aquí. No es esta carriola, es otra que está muy dura. Entonces se pegó y Miriam, yo siento que me estaba reclamando, o sea, estaba llorando pero así hacía sus manitas y yo decía, me está diciendo, es que no ves, no me cuidas. O sea, yo en mi mente, yo sentía que mi hija me reclamaba, ¿no? Entonces
no hay que reclamar y dar ese juicio. Es que tú, mamá, debiste haber hecho esto, o yo como mamá. No, extiende gracia, no en el juicio, sino amor. Extender gracia es perdonar a tu madre, aunque el dolor sea real. Es no responder con dureza, sino con paciencia. Es comprender que sus acciones tal vez vienen de sus propias heridas. Mostrar gracia es mostrar compasión, aunque no recibas lo mismo a cambio. Extender gracia no es permitir abuso o injusticia, al igual que el perdón, sino también que como el perdón es elegir el camino del amor y la libertad, dejando el juicio en manos de Dios. Y quiero cerrar con Santiago 2:13. Y perdón que me extendí, pero de verdad que fue muy difícil para mí comprimir todo esto. Santiago 2:13. Que dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Dios prefiere la misericordia sobre el juicio, y si en algún momento tienes que elegir entre juzgar, criticar, acusar o extender gracia o misericordia, debemos elegir la gracia y la misericordia. Y permítame orar por este tiempo. Si en este tiempo Dios te habló en perdonar, en cuidar también, en mejorar algunas cosas como a mí me desafió, te pido que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Señor, gracias te damos porque tú nos has perdonado, porque extiendes tu gracia constantemente con nosotros, porque nos llenas de tu misericordia, porque tú restauras, Señor, nuestra vida, nuestro linaje femenino, nuestro linaje materno, porque tú, Padre, nos llevas más allá de donde pudimos imaginar. Como vemos en tu palabra ejemplos y leemos en tu palabra que a la estéril la haces madre, que a la viuda le permites volver al gozo, Señor, con los nietos, que aquellas mujeres que eran juzgadas por la sociedad, tú les das un lugar de dignidad, porque tú ves lo que el mundo no ve. Tú ves el corazón, tú ves las motivaciones, tú ves el sentir, tú sabes que muchas veces nos hemos equivocado y que muchas veces han sido movidas por amor, pero en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, en nuestra caída, hemos pecado contra ti, hemos lastimado a otros, hemos herido a otros, y yo te pido perdón por eso. Yo te pido, Señor, a que podamos tener una maternidad redimida en ti, que podamos caminar como madre, Señor, mostrándote a ti, y que en nuestros errores humanos que vamos a tener y que hemos tenido, tú los glorifiques, y que nuestras hijas y hijos, Señor, crezcan temorosos a ti, crezcan obedientes a ti, crezcan en tu camino. Y como dice tu palabra, que tu Hijo Jesús crecía, que ellos crezcan en gracia, en estatura y en obediencia, Señor. Te pido que tú sanes esas heridas, que tú nos muestres y seamos responsables en asumirlas y en no culpar a otros, sino valorar que han hecho su mayor esfuerzo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.